Es algo increíble, pero bueno, Dios sabe lo que Él hace, sabe que protege a sus hijos, como dicen. Y bueno, eso me ha quedado a mí algo impactado, porque yo la vi grande, pero cuando yo me levanté de ahí, sí era pequeñita. Y me quedé viéndola porque, para ver si no había botado algún cargador o algo, le pegué una revisada ahí y entonces veo la piedra pequeñita. Es algo increíble. Han habido varios casos. Por ejemplo, nosotros tuvimos otro caso también, en donde vino evangelistas o predicadores, llegaron al destacamento y nos regalaron unos Nuevos Testamentos de los Gedeones, parece que eran. Dieron los Nuevos Testamentos y un soldado se había llevado un Nuevo Testamento y la andaba en la bolsa de su camisa, de la guerrera. Y cuando fueron a la hora del ataque, el primer balazo se le aventaron a él, pero le cayó cabal donde llevaba el Nuevo Testamento. Y eso, él le enseñó el Nuevo Testamento. Y sí tenía un poquito había penetrado del balazo. Entonces, como decimos, son cosas, nosotros decimos cosas sobrenaturales, pero realmente, bueno, conociendo la palabra dice que Dios cuida a sus hijos, a quienes le van a servir en el futuro, por eso Él los cuida. Estamos hablando de esto gracias a Dios, de que yo no tengo ningún rasguño acerca de algo, pero sí hay muchas historias que contarles. Por ejemplo, una vez un compañero se paró en una mina, le quitó el pie, prácticamente los dos pies, y llegó el enfermero y empezó a ponerle los apósitos para detener la hemorragia. Y había otro, bueno, siempre se nos decía, dejen que el enfermero trabaje, nunca le digan, mira qué grande es tu herida, sino que usted calle y si puede ayudarle, dígale, no, hombre, no tenés nada, ya te vas a curar. Entonces hubo un individuo de que llegó donde estaba que cayó herido, y en vez de darle ánimo le dijo, ¡ey! Le dijo, te volaron las dos patas, le dijo. Sí, el soldado que estaba herido, medio porque porque el enfermero le estaba aplicando los apósitos, primeros auxilios, y él trataba de verse, y se alcanzó a ver que un pie estaba completamente deshecho. Entonces, ahí fue, un solo ojo lo vio y se murió. El impacto que se llevó fue terrible eso. Pero son cosas que el conflicto, una guerra, uno debe saberlo. Ese amigo no se hubiera muerto. No se hubiera muerto. Porque hay muchos que están así. Hay muchos amputados. Más arriba están. Sí, ahí fue el impacto psicológico que se llevó al ver sus pies. Eso, murió. En momentitos, sí, solo. Se vio y falleció. Sí. Un oficial que iba adelante de mí, yo iba atrás de él. A él lo hirieron, lo balearon. ¿Al oficial? Sí. Y como yo era el que estaba más cerca de él, cuando los compañeros empezaron a repeler el ataque, me tocó que sacarlo porque él estaba herido o sea, ya no podía defenderse. Pero como cuando en el adiestramiento a uno le dan mucho adiestramiento en todas las áreas, en primeros auxilios, lo que en las armas, en defensa y todo. Entonces, lo que tuve que hacer es sacar a ese oficial. No lo saqué muy lejos, pero sí lo llevé a una parte segura donde el fuego rasante del enemigo no le podía caer mientras llegó el enfermero a auxiliarlo. Él estaba, bueno, acuérdese que en el terreno pues no es plan todo, hay subidas, hay piedras, hay árboles. Entonces donde él cayó, todavía, o sea, podía moverse. Se movió hacia una parte donde había un medio bordito y ahí a él ya no la agarraban ahí. Y como yo estaba cerca de él, me fui en arrastre se le llama arrastre baje,
y me fui a donde estaba él, y ahí fue como lo agarré prácticamente del cuello, pero siempre arrastrado, y me lo llevé hasta donde la parte más segura, donde había una elevación, un bordo más alto. Ahí ya no la agarraba, porque el enemigo la agarraba de frente así, y ahí ya no le pegaba. Ellos eran como un ángel para un herido. Ellos los curaban, los sacaban del nido de heridos, se los llevaban, les daban, y muchos murieron rescatando unos del fuego rasante del enemigo. Cuando ellos se los llevaban, ya sea en brazos, a niño tierno, bombero, ahí el enemigo sabía perfectamente que él era enfermero, por eso lo estaba auxiliando al otro. Entonces ellos querían matar a esa gente, porque sabían de que ya no podían atender a alguien ahí herido. Entonces, para ellos era un objetivo de importancia, el enfermero. Bueno, eso fue el 29 de junio de 1984. Como les dije al principio, que teníamos ese rol: puentes, cuidar puentes, operativo, y la presa del Cerrón Grande. En ese entonces estaba el 2º batallón en la presa hidroeléctrica del Cerrón Grande. Ya cada primero se hacían los relevos, y eso fue el 28, quiere decir de que ya nos iban a relevar. Entonces, en ese entonces, bueno, el enemigo cuando va a hacer algo, él lo planifica desde antes. Entonces ahí hubieron dos cosas que creo que el mando, los oficiales no pudieron detectar quizás, pero hubo 2 días antes, hubo una boda. Entró mucha gente. Ahí en la presa del Cerrón Grande hay una colonia. Entonces, ahí entró mucha gente. Bueno, yo digo esto, no sé si así habrá sido. Adentro de la presa había una comunidad. Sí, o sea, es que la presa era grandísima. Entonces ahí había una colonia de los trabajadores de la CEL. Y habían otras casitas ahí de gente ya particular. Entonces, hubo esa boda, entró mucha gente, y como decían que iban para la boda, en la pluma, un retén llamado La Pluma, los dejaban entrar. A los 2 días, ya el día 28, hubo un entierro, y dos entierros, 2 cajas. Y algo raro, porque 2 muertos de un solo. Después me imagino, pienso yo, que ahí iban las armas, en esas cajas. Y porque más la boda que la gente ya estaba adentro. Entonces, ¿qué quiero decirle yo? De que para el 29 de junio el ataque comenzó a las 9 de la noche. Ya la gente estaba adentro, estaba armada. O sea, el conflicto empezó de adentro. Aparte de que ya estaba todo planificado. Ya estaba ubicadas las posiciones, ya lo habían preparado bien. Por eso que a las 9 de la noche comenzó ese ataque a la presa hidroeléctrica del Cerrón Grande. Había una patrulla liderada por el sargento Núñez Cardosa. Ellos salieron a poner una emboscada. Se fueron por un lugar llamado Microondas, un cerro, algo así como ese, el más retirado de todo. Por ahí fueron a poner esa emboscada, porque se había tenido información de que por ahí pasaban ellos, los delincuentes. Entonces, esa noche estuvieron ahí, no vieron pasar nada, cuando a las 9 comenzó el ataque. Y fue, como ya estaba la gente adentro, o sea, llegaron prácticamente ya a las posiciones. ¿Y comenzó fuego nutrido o balacitos de repente? No, fue un fuego nutrido que... ¿De dónde sacaron tanta granada? Porque eran bombazos. Entraron al cuartelito. Había una zona llamada el cuartelito. Por la ranchería, que estaba por lo menos unas 2 cuadras de distancia, 2 o 3 cuadras de distancia, estaba la ranchería. Arriba quizás como de queje coco quizás.
estaba en un tipo bordo, pero era plano todo eso. Ahí estaba la posición de la guardia, ahí estaba la Guardia Nacional, habían 10 guardias. El puesto de mando estaba un poco también retiradito. Imagínense, estaban retirados todos, más las posiciones que estaban lejos, y ya las tenían ubicadas todas. Entonces, decían, se supone que esa fue la entrada que ellos hicieron, la boda, el entierro. Entonces, comenzó a las 9 de la noche, eran las 12, 11 y media del siguiente día, y todavía estaban combatiendo, solo que en ese entonces, porque ahí prácticamente se acabaron el segundo batallón, de 350 elementos, solo ahí quedó un servidor, solo quedaron aproximadamente unos 50. El resto quedó ahí quedó revuelto, quedaron soldados y quedaron del frente. Cuando ¿Y la guardia? La guardia, uno se escapó porque él estaba en las turbinas de la presa del Cerrón Grande, de las propias oficinas, digamos, donde se genera la energía. Ellos cuidaban ahí. Fue el único que se salvó. De ahí los demás murieron. El oficial, un subteniente, tenía a su esposa ahí y 2 hijas. Ahí murieron también. En el puesto de mando, las nanas de los oficiales, porque en el puesto de mando estaban las nanas de los oficiales, y en la ranchería estaban las nanas de la tropa. Una nana de los oficiales, habían llegado 2 hijos a visitarlo, ahí quedaron también. Es que eso fue terrible. Qué mala suerte. Sí. Entonces, quiero decirle de que en ese puesto llamado microondas, donde se fueron a poner esa emboscada, el sargento que andaba ahí poniendo esa emboscada coordinó con el puesto ese, pero eso ya fue quizás como las 1 de la mañana. Entonces aquellos le dijeron, aquí nos han rodeado, dijo, vamos a llegar nosotros, ahí los vamos a apoyar, porque nosotros por aquí estamos. Y empieza aquello, un fuego cruzado, por decirlo así. Cuando regresó la otra patrulla. Sí, eran 10 nada más, pero esos 10 llegaron por detrás de los que estaban atacando a los de la presa, a los de la microondas. Entonces, de ahí esa fue la única posición que, por decirlo así, quedó con más gente viva, porque el resto murió. Entonces, porque estos llegaron y el enemigo, donde se vio que lo estaban atacando de adelante y por detrás, optaron por huir, por escapar. Y no hubo refuerzos, no hubo apoyo No hubo apoyo, nada. Al contrario, como a las 3 de la mañana, ya dijeron que ya hablaban por radio y decían que se habían acabado ya el puesto de mando, el cuartelito y todas las posiciones. Pero nosotros no creíamos que se las hubieran acabado. Entonces, cuando empezamos a coordinar, a hablar por radio para el puesto de mando, ya se habían tomado los radios, ya era la guerrilla la que hablaba. Y dijo, ríndanse, que ustedes son los únicos que están vivos. Aquí ya todos le hemos tomado. Su oficial está muerto. Entonces comprendimos de que era cierto. Entonces empezamos a bajar de ahí de microondas, el grupito más la patrulla. Empezamos a pasar por las posiciones para llegar al cuartelito. Y esa gente la íbamos recogiendo, la íbamos hablando. Somos la patrulla, le decíamos así, le decía él, soy la patrulla, soy Núñez Cardosa, sargento Núñez Cardosa. Si hay alguno ahí vivo o herido, hable, lo vamos a sacar. En el, ¿cómo se llama esto? El agua, en la presa, en el lago, en el embalse. Ahí hay mucha lechuga, le llaman, sí, cierto, un montón de plantas. Un montón de plantas. Entonces ahí estaba un soldado, ahí se había metido porque
todos los habían matado ya. Estaba vivo. Estaba vivo. Cuando él oyó y reconoció la voz del sargento, aquí estoy, dijo, y venite, y se salió, se agregó uno más al grupo de los sobrevivientes. ¿Sabes cuántos había? ¿Y estaba equipado? ¿Tenía su...? Sí, pero él se había metido más adentro, pero ya solo con uniforme. El fusil lo había dejado algo cerca ahí de la orilla. Pero como era de noche, pues no vieron quizás la guerrilla, porque ellos pasaron por ahí. Ya, porque todo, ahí estaba una caseta. ¿Y ese se libró? Ese se libró. Era la única manera. Era la única manera. Luego nos desplazamos más, ya por las turbinas de la presa. Lo mismo, hablando. Allá abajo gritó uno y dijo, claro, como allí siempre la mayoría de gente tiene su sobrenombre. Y dijo uno, soy la muñeca, dijo, estoy herido. Para han bajado 2 soldados a traerlo. Y sí, estaba herido. Sí, pero ahí lo mismo, él se corrió prácticamente cuando estaba herido. Y se había quedado ahí. Y ahí se rescató ya. Total de que se hizo un grupito como de 50 elementos vivos. Entre los heridos y los que no tenían nada. Y cuando llegamos pasamos viendo la guardia, ahí está, ellos los habían hecho quemados. El oficial, su esposa y su hijo. Lo hicieron quemado. Esto es porque cuando rescatamos al guardia, él los conoció, pero nos dimos cuenta que era su esposa y sus hijos. ¿No se conocían? No, estaban carbonizados. Sí. Luego avanzamos a la ranchería. Ahí como no dormían las señoras, solo 2 parece que dormían, el resto dormía por otro lugar. Entonces ahí no hubo nada, solo destrozos que habían llegado a sabotear ahí. Pero en el puesto de mando, ahí sí estaban, las nanas de los oficiales estaban muertas. Y el oficial, era un teniente, se llamaba Ricardo Alberto Chávez Carreño. Él sí estaba muerto. Habían otros, un asistente, él contó después, porque él se libró también. Dice de que él, cuando vio que ya era imposible, trató de salvaguardar su vida y se colocó cerca de un soldado herido, muerto ya. Así, se lo puso así encima y se hizo el muerto. Pero cuando pasó la guerrilla, porque él era un oficial chele, alto, bigotudo, o sea, se distinguía entre los restos de los soldados. Sí. Entonces, cuando pasó la guerrilla, uno dice que lo quedó viendo. Este quizás oficial, dijo, y le disparó. El hombre estaba vivo. Pero como esa es se le enseña supervivencia. O sea, era una técnica de supervivencia. Si ya no tiene nada que hacer, trate de salvar su vida, a como dé lugar. Y ahí ya estaban terminados todos, pues. Él quiso salvar su vida, pero lamentablemente dijeron, pues, dijo uno de ellos, que quizás era oficial, y lo terminó de rematar. ¿Y el asistente era así? ¿Chele? No, ese era un soldado, igual a nosotros, chiquito, el negrito. O sea, al oficial que quizás ya estaba no muerto, a ese le dio el tiro de gracia. Sí. Pero el asistente no estaba abajo de él. No. El asistente, sí. Él se metió en una tubería. Sí, por eso se escapó y él desde ahí estaba viendo. Porque ¿Él vio eso? Él vio eso, por eso contó. Ajá. Y también había otro oficial, solo voy a decir el apellido Escobar. Él era el ejecutivo del batallón. Y lo mismo, donde vio que era de más. Como ahí había un montón de tubos que los usaban para poner agua, pero eran de hierro. En uno de esos tubos dicen que se metió también. Fue así como se escapó.